Finalmente Macron obtuvo su reelección con 58% de los votos válidos, Le Pen perdió con 42% y la abstención fue la gran protagonista con 28%. Para poder comprender estos datos que generan movimientos políticos en Francia importantes, es bueno recibir a Mauricio Rabuffetti como siempre. Hola Mauricio. ¿Cómo estás? Va? Muy bien. Bueno, finalmente Le Pen tuvo un golpe interesante, ¿no? Y algunos analistas preveían que Macron podía correr con la ventaja. Pensé que me iban a decir que había acertado, porque la última pregunta la última vez era si Macron iba a ganar o no, y acá nos la jugamos. Sí, vamos a lo serio. Emmanuel Macron renueva por 5 años la presidencia de Francia, con porcentajes que son interesantes para cualquier presidente. 58% de aprobación en un balotaje es un número más que interesante para alguien que lleva 5 años, por lo menos con 2 crisis importantes, ¿no? La crisis de los chalecos amarillos, que le ha provocado un enorme desgaste, y la crisis ucraniana, que lo tuvo tan ocupado al presidente francés como para no poder hacer una campaña de primera vuelta al 100%. La segunda vuelta partía con cierta ventaja, en particular por los resquemores que generaba en buena parte de la sociedad francesa las posturas de ultraderecha de Marine Le Pen. Ahí vemos algunos de los festejos ayer, Macron y su esposa bajo la Torre Eiffel celebrando. Por más o menos a las 5 de la tarde, hora de Uruguay, se conocieron ya los resultados. Los sondeos daban en ese momento un 55% a Macron. Después la distancia se fue extendiendo, ¿no? Una noche de festejos, pero sobre todas las cosas una elección limpia, transparente, una campaña dura, pero muy interesante de seguir, con un presidente muy joven que ahora queda nuevamente como uno de los líderes de Europa junto con su colega, el canciller alemán Olaf Scholz. Sí, 44 años creo que tiene Macron, ¿no? 44 Por años. ahí. ¿Qué pasa con la gobernabilidad? ¿Cómo queda con estos resultados? Bueno, la gobernabilidad se va a jugar por sobre todas las cosas en las elecciones legislativas, que son en junio y son a 2 vueltas. Ahí hay una situación. Yo quiero pedirles a los compañeros de control si podemos incluir en pantalla el gráfico con los resultados y el comparativo con el balotaje anterior, donde vemos a Macron con 57,4, en este caso, y Marine Le Pen 42,6. Fíjense la diferencia con 2017, ¿no? 2017 había sido básicamente 2 tercios a favor de Macron y 1 tercio a favor de Marine Le Pen, porque esto es un balotaje que se repite. ¿Por qué es importante ver este gráfico para responder tu pregunta, Leo? Porque Marine Le Pen, en su discurso, donde reconoció la victoria de Macron, lo primero que hizo fue decir, vamos por las legislativas, vamos a formar un frente unido, un bloque fuerte en las legislativas. Lo mismo que hizo el líder de la izquierda populista, Jean-Luc Mélenchon. Ahí vemos a Marine Le Pen reconociendo la victoria de Macron. Lo importante aquí es que se generan si se quiere, dos líderes o pseudo líderes de una oposición que va a intentar amalgamarse con grupos menores en la Asamblea Nacional Francesa, en el Parlamento francés, cuando ocurran las elecciones legislativas. Y para responder finalmente a tu pregunta, Macron tiene menos apoyo que en la última elección, cuando era un candidato fresco, un candidato nuevo, un candidato que aportaba, si se quiere, cosas diferentes a lo que venía viendo Francia, un candidato de 39 años que tenía consigo todo un montón de ilusiones y que bueno, ahora es un presidente hecho y derecho con 5 años de ejercicio del poder, con todo lo que eso conlleva. Hablando de cosas diferentes, parece que es lo que quería ese 28% que se abstuvo, ni lo que le ofrecía Le Pen ni lo que ofrecía Macron. Es una cifra muy relevante. En la primera vuelta habíamos conversado acá en el noticiero de un 26% de abstención, fue incluso mayor el porcentaje de franceses que decidió no concurrir a votar. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Quiere decir que hay, como bien decía Gaby, una parte de la población que no quiere apoyar los proyectos de Macron, pero también no quería que Marine Le Pen, que repito es una candidata que trató de moderar sus posturas de ultraderecha, pero sigue siendo la candidata de la ultraderecha en Francia, no querían que llegara al poder. Y Macron lo reconoció en su discurso de victoria, y es muy importante. El presidente dijo, yo sé que hay mucha gente que me dio su voto no por mí, no por lo que yo represento, no por mis ideas, sino porque querían hacer un bloqueo
a la extrema derecha y se comprometió con esa parte de la población, con esa parte de los votantes, a responder sus demandas. ¿Cuál es la principal demanda en este momento de los electores franceses? La recuperación del poder adquisitivo. Ese fue un tema central en la campaña. Y el segundo tema, la reforma de la seguridad social, que va a aumentar probablemente, si Macron prospera, la edad de retiro de 62 a 65 años. Sí, Le Pen también tenía algunas ideas duras, mirándolo de acá con el tema de los migrantes, ¿no? Era un punto en discusión allí. Te quería preguntar por el futuro de Le Pen. Ella se perdió esta elección. Igual habla de victoria, porque ahí nos mostraba esa gráfica donde ha crecido en números. ¿Te parece que va a volver a ser candidata? ¿Va por las legislativas, como dijiste ahora? Viste que hay una situación que se repite bastante últimamente, y es que muchos candidatos convierten las derrotas o tratan de convertir las derrotas en algún tipo de victoria. Claro, muy difícil asumir un golpe por segunda vez. ¿Es una victoria en qué sentido para ella? ¿Por qué lo plantea como una victoria? Porque tuvo un crecimiento electoral, como bien decías, Leo, pero además porque se siente bien parada de cara a las elecciones legislativas. Dijo que era su última elección, pero también quiere ser la nueva contraparte, la nueva jefa de la oposición francesa. Yo quiero ver si va a ser la última elección de Marine Le Pen, que tiene 54 años, es bastante joven para hacer política. Es una persona que tiene un carácter muy aguerrido, difícilmente largue además el liderazgo de un grupo que creó su padre, que se llamaba el Frente Nacional, ahora se llama la Agrupación Nacional, también para cambiarle el marketing, pero difícilmente salga del ruedo político. Llegamos a este resultado luego de un debate que dio que hablar, por lo frontal, por lo dinámico, por lo aguerrido, porque los candidatos se miraban cara a cara, porque había argumentos de ambos lados sobre la mesa. Estuvo lindo el debate. Estuvo bien. Fue un formato que llamó muchísimo la atención en todo el mundo, porque los candidatos estaban, como bien decías, mano a mano, sentados prácticamente a 1 metro de distancia, y los conductores lejos, tratando de más o menos maniobrar entre dos candidatos que intercambiaban. Es decir, lo que ocurrió fue un debate en el que la participación de los moderadores se redujo, y además cada uno tenía la posibilidad de manejar sus propios tiempos, cosa de permitirle a los electores saber qué tema era el que de repente más le interesaba destacar a cada uno de los candidatos. Un formato muy original. Claro, y siempre nos preguntamos, Mauricio, frente a un debate, ¿cuán vinculante es? ¿O cuán vinculante termina siendo? ¿Cuánto aporta, decís, la victoria o la derrota? Claro. Bueno, yo pienso, por haber visto este debate y por haber seguido tantos debates en diferentes países que me ha tocado cubrir, que este fue un debate particularmente útil porque los candidatos pudieron presentar a los franceses papeles en mano, argumentos en boca, exactamente lo que pensaban del futuro de Francia. Hubo la contraposición de dos modelos para el futuro del país, pero además sin, voy a decirlo de manera muy coloquial, sin anestesia. No hubo concesión de ningún tipo. Por supuesto que hubo artilugios dialécticos como ocurre en todos los debates, pero lo que tuvo de particular es que la argumentación de cada uno fue durísima, fuerte y muy concentrada en los puntos que estaban sobre la mesa. Seguramente fue un enorme aporte para la decisión de los votantes. Por eso es más importante aún el porcentaje de abstención. Claro. Porque lo que muestra es que estos dos candidatos, a 1/3 de los franceses, a 1/3 de los electores franceses, no los convencieron. ¿Y la oposición va a ser muy dura ahora? La oposición va a depender en buena medida de lo que pase, te reitero, en las legislativas. En las legislativas. Pero sí va a haber una oposición dura porque además Macron termina con un nivel de votación un poquito inferior en el balotaje al que tuvo la última vez, unos 7, 8 puntos, si no me falla la memoria. Pero sí, va a ser una oposición dura, como siempre ocurre además en Francia, ¿no? Bueno, pero tenemos una oposición también dividida entre esa derecha que recibió un espaldarazo importante y una izquierda populista. ¿Quién va a liderar esa oposición? Bueno, hay una oposición fragmentada. No solamente son Le Pen y Mélenchon, que son, si se quiere, esos dos polos que vos mencionás. Hay pequeños grupos de izquierda y pequeños grupos de derecha que también participaron en la primera vuelta, que quieren de alguna manera tener su qué decir en el futuro de la Francia que viene. Vamos a ver si efectivamente se consolidan bloques o si sigue siendo una izquierda fragmentada y una derecha que no logra aliarse. Eso lo dirán las próximas semanas. ¿Qué va a pasar? Tenemos que ir cerrando, Mauricio, pero ¿qué va a pasar? Estábamos viendo
con la guerra. Los dos candidatos tenían posiciones distintas, ¿no? La guerra de Rusia-Ucrania, cómo posicionarse allí. Ganó Macron, ¿qué pasa ahora? La principal diferencia entre los dos candidatos, lo principal, ahí vemos a Macron saludando a Vladimir Putin en tiempos anteriores, ¿no? A pesar de que Macron mantiene la línea abierta con Vladimir Putin. La principal diferencia tenía que ver con el concepto de Europa entre los dos. Para Macron, Europa es un proyecto per se, Europa tiene que ser una zona del mundo poderosa. Le Pen tiene la particularidad de que quería reducir un poco la movilidad de personas y poner controles comerciales en las fronteras, lo cual hubiera debilitado probablemente a la Unión Europea. ¿Por qué digo esto? Porque una Europa fuerte en un contexto de guerra en el viejo continente es importante. Macron es, junto, lo repito, con el canciller alemán Olaf Scholz, y me perdonarán la pronunciación quienes saben alemán porque siempre le erro, son los dos líderes de Europa que van a tener sin duda que encabezar cualquier tipo de intento por frenar esta tragedia que estamos viendo en Ucrania y sobre la cual tanto hemos hablado. Macron es alguien que ha mantenido una línea de comunicación con Putin y que ha intentado de alguna manera frenar la evolución de este conflicto. Vamos a ver si ahora, además de los temas internos, puede dedicarle también más tiempo, ya más concentrado, sin la campaña electoral por delante, a esta situación. Sí, con un respaldo además, porque vas a negociar ahora sabiendo que ya sos el presidente nuevamente. Antes se podía poner hasta en duda el respaldo político de Macron. Ahora se sienta con Putin sabiendo que es por 5 años más el presidente de Francia. Exactamente, ya no tiene la campaña por delante. Gracias, Mauricio.